Bien, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Es un placer, una bendición poder verles a todos aquí. Y sin duda alguna mi deseo, tanto previo, obviamente en la semana, así como en este momento, y se intensifica con el avance de las horas y los minutos, es que lo que hemos preparado como enseñanza sea de bienestar y beneficio espiritual para cada uno de ustedes, así como también el resto de las lecciones que hemos estado impartiendo durante este mes. Así que, hermanos, vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. Primeramente, está como usted puede ver en su boletín, el sermón es, ¿verdad?, la continuación de la serie acerca de las disciplinas espirituales, ¿verdad?, nuestros deberes como creyentes, que son inherentes a nuestra profesión de fe. Y el título de este sermón y el último sermón de esta serie es la comisión de evangelizar. Para ello le invito a que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20. Vamos a leer como verso base. Vamos a leer varios versos. Sin embargo, vamos a volver aquí durante la enseñanza. Dice la palabra de Dios: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Demos gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gloria y honra por tu palabra, por este privilegio de poder escuchar tu palabra. Sabemos, oh Dios, que muchos hoy no tienen acceso aún a tu palabra, la palabra escrita, a la revelación especial. Pero Padre eterno, sabemos que somos privilegiados y bendecidos por esta oportunidad que tenemos, en la cual no tenemos que escondernos o no tenemos que huir de enemigos y perseguidores, sino que podemos hacerlo libremente. Te pedimos, oh Dios, que tú hoy nos bendigas a través de la exposición de tu palabra, que yo no sea un obstáculo para que mis hermanos puedan comprender tu santa voluntad, y que asimismo cada uno de mis hermanos pueda centrar su corazón y mente a tus palabras y dichos, y no que sean distraídos por el afán de esta vida, sino que sean capturados por las verdades de tu palabra. Te pido, Dios, que tú nos bendigas a todos en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, así como en las diferentes lecciones, antes de iniciar con los diferentes puntos, quisiera dar una pequeña introducción. Quisiera darle a usted motivos por el cual este tema es relevante e importante hoy. Estos temas son, por decirlo así, básicos, son rudimentos cristianos, y en algún punto de nuestra cristiandad podríamos llegar a pensar, ya yo sé eso. Y le cuento una pequeña anécdota. En una ocasión estaba predicando en mi antigua iglesia acerca del Padre Nuestro. Salí de la predicación, una hora de predicación básica, sencilla, directa, y posteriormente una hermana de la iglesia me comentó que mientras iba a su hogar hablando con otros hermanos, un hermano dijo: la predicación no tuvo nada importante que decir. Fue una crítica de parte de un hermano que decía que no aprendió nada ese día. Todo eso ya lo sabía. Y la razón por la cual eso ocurrió era porque en mi antigua iglesia habían personas que consideraban que la oración modelo pues era lo básico, era la leche fácil. Pero el decretar y declarar y ese tipo de cosas era carne dura, ¿no? Revelación potente.
Y la repetición para este tipo de personas tiende a ser tediosa. En otras palabras, para decirlo de forma más directa, la palabra de Dios es tediosa, es difícil, es necedad. Ese día, sinceramente, no me sentí y no daba vueltas en la cama pensando, qué mal habré predicado. No, realmente me preocupaba el alma de ese hermano, porque fui lo sumamente básico. Pero tenemos que ser honestos, hermanos míos. El evangelismo, como tal, ha sido un deber entendido por gran parte del evangelicalismo. Y cuando me refiero a evangelicalismo, me refiero eh, al espectro, ¿verdad? Al grupo de iglesias evangélicas que profesan una fe protestante, de forma general, ¿no? Ha sido bien entendido por el evangelicalismo como un aspecto prioritario de la fe cristiana. Y eso lo podemos ver porque vemos muchas personas, jóvenes muchas veces, en las calles, dando volantes, diciendo podemos orar por ti. De repente puede que haya pasado alguien en su casa y tocando su puerta, y es muy probable que sea una persona de alguna de las denominaciones protestantes. Y usted le ha dicho, ya yo soy cristiano, chao, hasta luego. Algo similar, ¿no? Pero yo sé que usted está consciente de que esto es algo muy común dentro de nuestra sociedad. Así que parecería un poco impropio tocar este tema porque vemos que ya todos lo hacen, ¿no? No hay ningún problema. Pero realmente, mi querido hermano, esto es un tema muy personal o muy de nosotros. Y un tema que personalmente en mi observación considero que es una de nuestras falencias. Nosotros como evangélicos, protestantes, reformados. Los reformados, no quiero decir, no somos grandes evangelistas, no quiero decir eso. Sin embargo, nuestro evangelismo es a veces muy pasivo, sino en otros casos, y lo digo con total propiedad, inexistente. Y es realmente alarmante esta situación dentro de las iglesias en las cuales estamos seguros, cada uno de sus miembros puede recitar el evangelio de forma valiente y de forma precisa, cosa que en muchas otras denominaciones divagan, añaden, quitan. Pero es extraño que mormones, testigos de Jehová son los más acérrimos a las calles y son los que más desviados están del evangelio. Sin embargo, aquellos que más afirman la verdad del evangelio bíblica, estamos tranquilos y cómodos, esperando que algo pase. Lamentablemente, es por eso, mi querido hermano, que en esta ocasión, a través de esta enseñanza, quisiera reafirmar y recordar para cada uno de nosotros la importancia de la evangelización como un hábito y práctica regular de la vida cristiana. En otras palabras, queremos decir que el evangelismo, como una disciplina eclesiástica, como una disciplina espiritual, debe ser tan importante para usted como lo es buscar el pan de cada día, como laborar. Y debe ser tan prioritario como todos sus proyectos y planes a futuro. Dentro de sus planes a futuro también está aquella pregunta, ¿y cómo testifico acerca de mi Señor en el futuro? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Con ello, mi querido hermano, quiero dar unos puntos por el cual usted y yo debemos involucrarnos en la evangelización, en el evangelismo activo, no pasivo. En otro punto, quisiera también expresarle a usted no solamente las razones por las cuales usted debe evangelizar, sino también cómo evangelizar. ¿Cómo evangelizar? Que creo que también es una pregunta relevante en nuestra actualidad. La primera razón por la cual, mi querido hermano, usted y yo deberíamos involucrarnos en el evangelismo es porque desde la creación
La voluntad y beneplácito de Dios era que su imagen gloriosa se expandiera hasta los confines de la tierra, se expandiera a través del hombre. Por consiguiente, mi querido hermano, evangelizar es expandir en un sentido la imagen de Dios hasta el fin del mundo. Quiero que me acompañe a Génesis, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El deseo de Dios para el hombre y la encomienda de Dios al hombre era que éste se multiplicara en la creación, ¿verdad? Y esta multiplicación sería una expansión y también multiplicación de la gloria de Dios, de la imagen de Dios plasmada en el hombre. Ahora, se puede dar un pequeño dilema teológico. ¿Esto quiere decir que el hombre que no es creyente no es imagen de Dios? Una pregunta legítima. Nosotros creemos que todo hombre y mujer en esta tierra es imagen de Dios y aún después de la caída posee la imagen de Dios. Sin embargo, el deseo de Dios para con el hombre no era solo que el hombre se quedara así, como estaba, para siempre. La intención de Dios para el hombre es que este hombre, ¿verdad?, creciera también en esta misma imagen. Creciera en obediencia a Dios. Y es por eso que él tenía que rendirle obediencia a Dios en el huerto. Cuando vino la gran prueba, lamentablemente el hombre sucumbió. Y es exactamente lo contrario en el caso de Cristo. Cuando vino la gran prueba, el último Adán, el nuevo Adán, el segundo Adán, como quiera usted denominarlo, sí superó esa prueba. Él es la manifestación verdadera de lo que el hombre debe ser. Él sí venció la prueba, sí creció, como dice Filipenses, en obediencia. Y Él es todo lo que el hombre debe ser. Como bien dice aquel teólogo, del cual su nombre es muy difícil de pronunciar, Anthony Okkima, si no me equivoco, él explica que Jesucristo es el verdadero hombre. El hombre falla incluso en convertirse en un hombre en su plenitud, en ser la demostración clara de lo que Dios quiso que fuese el hombre. Falla, que se queda corto en ser lo que debió ser, pero Cristo se convierte en el verdadero hombre, en la manifestación perfecta de la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo evangelizamos, nosotros no vamos a pregonar, hermanos, amigos, conocidos. Volvamos al Génesis. Volvamos al estado de inocencia de Adán. No, nosotros pregonamos a Cristo. Buscamos que aquellos hombres impíos que desconocen y están apartados de Dios sean transformados. No a un estado de inocencia como lo estuvo Adán, sino a una restauración conforme la imagen del Hijo Jesucristo. ¿Quién es la imagen
viva de Dios. No de Adán, sino de Jesús. Esa es la razón, ¿verdad?, por la cual, en un sentido, nosotros en la evangelización continuamos aquel mandato inicial de Dios de multiplicaos. En otras palabras, lo que Dios nos dice a la iglesia hoy es multiplicaos. A la iglesia, ¿verdad? Él desea, y el deseo y propósito de Dios es que nos multipliquemos, que podamos expandir la imagen perfecta de su Hijo cada día más, en toda tribu y nación, toda frontera, en toda lengua, pueda llegar la imagen de Dios hasta el fin del mundo. Es por eso que Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto iba en contra de los estándares judíos, el nacionalismo judío, ¿verdad? Y el entendimiento incluso del propósito de Dios para con la humanidad. Para ellos era prácticamente contrario, ¿verdad? La idea de que personas paganas, como ellos entendían que eran los samaritanos, y también cualquier griego o romano o de cualquier otra región como Asia, fuesen creyentes, fueran amantes de Dios. Para ellos era inconcebible. Incluso dentro de ese ecumenismo religioso que existía en el judaísmo antiguo, ellos eran creyentes de un bajo grado, como lo eran los temerosos de Dios. Sí, eran una especie de inclusión al judaísmo, pero no eran judíos. Así que esta encomienda de parte de Jesús ciertamente retaba los prejuicios de los judíos, y entre ellos de sus discípulos, evidentemente. Para nosotros no es un obstáculo, no debe ser un obstáculo nuestra nacionalidad, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, tradiciones hogareñas y también las formas y personalidades de nuestros conocidos. A veces tenemos ese prejuicio muy marcado y decimos: esta persona no creo que vaya a la iglesia porque es una persona muy efusiva, ¿no? O es muy escandalosa, siempre pone la música alta al lado de mi casa. No creo que me escuche. O sea, siempre tenemos este prejuicio que nos retiene de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, y eso fue un problema para la iglesia en el primer siglo. La iglesia se expande por una persecución. Si no hubiesen salido de allí, ¿verdad? Ahora quiero darles otro motivo por el cual usted y yo debemos adentrarnos en el deber y el hábito de evangelizar. Y es que, mi querido hermano, usted y yo somos privilegiados. Es cierto que Dios, con el chasquido de sus dedos, podría convertir a todos sus elegidos. ¿Sí o no? Claramente, no podemos nosotros asumir que el Dios Todopoderoso no podría hacerlo y nos ahorra el trabajo, diría uno. Pero mi querido hermano, la razón por la cual Dios no hace esto no es para cargarnos de cargas pesadas a nosotros. Señor, eso es muy difícil. No. Es un privilegio evangelizar. Es un privilegio portar la luz. Es un privilegio llevar la verdad, ¿verdad? Y nosotros estamos siendo partícipes del plan de redención de Dios. Un plan que inicia desde la caída del hombre. Desde la caída del hombre. Sabemos todos que el hombre falla en Génesis. Dios le encomienda no solamente que se multiplicara, sino que también no comiera del fruto prohibido, del cual es tentado y en última instancia cede ante las tentaciones y peca
llevando a sí mismo no solo a la humanidad, sino a toda la creación a un estado de maldición. Pero es en ese mismo momento en que Dios hace su aparición. Dios no aparece tarde, Dios siempre aparece de forma propicia. Alguno diría, bueno, hubiese llegado antes, ¿no? Pero el caso es que este era el deber del hombre, era el reto del hombre. Y siendo un poco aventurado aquí, quizás especulando, Dios se paseaba en el huerto mientras el hombre pecaba. El que se había distanciado de Dios, el que no había atendido al encuentro con Dios era el hombre, ¿verdad? Y no Dios mismo. Pero en Génesis 3:15 tenemos la primera exposición del Evangelio, una exposición bien temprana, ¿verdad? Que nos enseña lo siguiente. Quisiera leer también para ustedes este verso. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es el anuncio, el primer anuncio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Está hablando directamente con la serpiente. Dios ha castigado a su creación, Dios ha castigado al hombre y a la mujer por su pecado. Pero en el caso de la serpiente, no es un mero castigo, es una condena, es una sentencia final de muerte. Y él la narra de la siguiente manera. Habla de dos simientes, habla de dos descendencias, la descendencia de la mujer, la descendencia de la serpiente. Muchos teólogos han identificado esto como la descendencia de Dios y la descendencia de Satanás. Aquellos que serían hijos de Satanás porque practicarían sus obras, vivirían conforme a las obras del diablo y no conforme a la de Dios. Y asimismo, aquellos que eran descendientes de la mujer serían aquellos descendientes del linaje de Dios, ¿verdad? Aquellos escogidos por Dios para vivir conforme a su voluntad. Todo linaje, si usted quiere ver un resumen de todo este linaje de la descendencia de la mujer, bueno, hay una gran lista de nombres en algunos evangelios, ¿verdad? Y usted dirá, ¿para qué esa lista? ¿No? Bueno, exactamente es para eso, para que usted pueda confirmar, mi querido hermano, cómo Dios destinó a cada uno de estos hombres de forma precisa, apropiada y correcta hasta que se dio la aparición de la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, ¿verdad? Que es Jesucristo. Es la simiente en singular de la mujer la que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero toda la simiente de la mujer, mi querido hermano, son todos aquellos que pertenecen a Dios y que por consiguiente pertenecen a Cristo. Aquellos que nos antecedieron a Jesucristo. Aquellos que sin conocerle son salvos y son aceptos delante de la presencia del Padre por la obra futura de la simiente, por la victoria futura de Cristo. Esa era su fe y esperanza de cada uno de ellos. No sabrían cuál depararía el futuro de ellos mismos, ellos personalmente, pero sabían que Dios, como Dios Redentor, proveería salvación a cada uno de ellos. Asimismo, usted y yo somos esa simiente. Pero el texto nos dice que habría hostilidad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero esa hostilidad, mi querido hermano, no es una hostilidad de nosotros hacia ellos, sino hostilidad de ellos hacia nosotros. El odio ha sido siempre manifiesto de parte de la simiente de la serpiente. Desde muy temprano, uno de ellos
reconocido por todos como Caín, mató a su propio hermano Abel. Esta era la confirmación de que habría esa hostilidad inherente de aquellos que no agradaran el corazón de Dios, sino que hicieran las obras de su padre, Satanás. Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Y eso fue la obra de Caín. Y asimismo, todo el linaje de Caín a partir de allí ha sido siempre enemigo del pueblo de Dios. Hasta el principio, en el primer siglo, vemos cómo los hipócritas, esta vez siendo judíos, hipócritas que decían amar a Dios, que se llenaban sus labios de Dios, realmente odiaban a Cristo. Y por ese odio, ¿verdad?, le asesinaron. Asimismo se ve a lo largo de la historia de la iglesia cómo hay persecuciones, constantes ataques políticos y también físicos, violentos hacia la iglesia. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia también se arma. La iglesia también es partícipe de estas hostilidades, pero de otra forma. Batalla en esta guerra con otras armas, no con violencia, no con espada física, ¿verdad? No con actos represivos hacia los demás, sino más bien con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo. Esa es la batalla la cual nosotros libramos contra la simiente de la serpiente. Esa es nuestra lucha. Aquellos que hemos sido alcanzados por su misericordia, somos la simiente de la mujer, la simiente de Cristo, y emprendemos una batalla por las almas. Así como Israel conquistó a la tierra prometida, ¿verdad? Hoy nosotros luchamos por aquella tierra fértil, de la cual nuestro Señor Jesucristo declara que son campos blancos listos para la siega, tal como dice Juan 4:35. El plan de redención es un plan de conquista. A Cristo fueron prometidos las naciones. De modo que nosotros al evangelizar obramos con la certeza y no incertidumbre. La certeza de que tendremos éxito al alcanzar a los perdidos en todo lugar. Una de las cosas que más retiene al creyente de evangelizar es: si no cree, y si me cierra la puerta en la cara, y si dice que no, y si después me coloca la cruz y ya no me habla más, ese tipo de cosas. Pero mi querido hermano, la certeza de éxito motiva el corazón del hombre a ir. Es por eso que Mateo, nuestro texto base, Jesús motiva a sus discípulos con una verdad teológica, verdad importantísima. En el versículo 18, Él nos dice: vayan por si acaso, ¿no? No sabemos qué pueda pasar, pero vayan por si acaso. No, eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo, así también en la tierra. Por tanto, por consiguiente, en conclusión y aplicación, id, vayan. Este es mi poder. Tengo poder sobre todas las cosas. Tengo dominio sobre todas las cosas. Se me ha entregado las naciones. Tal como dice el Salmo 2. Es un salmo que se utiliza por misioneros. Conocí una pareja de misioneros y en su folleto para ayudarles económicamente en el norte de África, un área que es explícitamente musulmana. Ellos no tienen redes sociales, no tienen registros, no se puede publicar nada de ellos porque están en un área sumamente peligrosa. Los conocí, personas impresionantes, muy valientes y que me impactaron desde que los conocí. En su folleto decía el Salmo 2. Y la promesa de Cristo, que se le da a Cristo, de que pídeme y te daré por heredad las naciones. Y eso, mi querido hermano,
Si hay alguien a quien Dios le dice sí, el Padre le dice sí, créanme que es el Hijo. Y el Hijo ha pedido las naciones y ha obtenido las naciones. Es en base a esa doctrina y enseñanza teológica que los apóstoles dicen, vamos al fin del mundo. Al fin del mundo. Recuerda aquel momento en que Pablo tuvo incertidumbre, dudas acerca de predicar. Y Dios le reconforta y exhorta, aquí tengo mucho pueblo. Le recordó a él, aquí tengo mucho pueblo. Muchos de los que están aquí escucharán la predicación del Evangelio y vendrán a mí. Estás seguro, no te rindas, persiste a pesar de los revuelos que se habían levantado contra él y las calumnias que se habían levantado contra él. Él persistió y aquellos que Dios había ordenado para salvación fueron agregados en aquella época. Esa es la exhortación que Dios nos da a nosotros en su palabra. Somos partícipes del plan de redención y es un plan de redención que es garantía de éxito. No está a la deriva. Vamos a ver qué pasa. Hay garantía de éxito. Lo que Cristo vino a hacer, lo cumplió a cabalidad. Ahora somos partícipes para hacer eco de la victoria de Cristo. Y por consiguiente, sabremos y veremos y seremos testigos de esa victoria de Cristo en las conversiones de los impíos. No vamos a conquistar la tierra prometida con la duda de que esa tierra sea entregada o no. Lo recuerda como Israel se le fue prometido esa tierra es suya, pero vayan y saquen a los gigantes, vayan y saquen a todo el pueblo y nación cananea. Tenían que pelear por esa tierra, pero era de ellos, de tal manera que ya tenían garantía. Mi querido hermano, gran parte de nuestra resistencia, aparte del hecho de no saber qué va a pasar, ¿será o no será? ¿Tendremos éxito o no tendremos éxito? En última instancia, eso significa que dudamos de la palabra de Dios. Y como bien dijo Pablo a los romanos, nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos de nuestro Dios y de sus promesas. Que Dios nos ayude. Otro motivo, tercer punto, es, mi querido hermano, que usted y yo hemos sido preparados y encomendados para evangelizar. Este quizás es el motivo más evidente, ¿verdad? Porque nosotros debemos participar de esta encomienda porque Cristo nos ha encomendado, ¿verdad? Cristo nos los ha mandado. No es una opción, no es una alternativa. Bueno, si no te sientes cómodo cantando en la iglesia, pues puedes ir a evangelizar si te gusta. No, es una encomienda, es un mandato para su iglesia. Es cierto, fue a los apóstoles que se les dio esa gran comisión. Sin embargo, fueron los apóstoles en representación de toda la iglesia. De toda la iglesia. Y eso lo vemos también en el mismo hábito de la iglesia del primer siglo, cuando iban de casa en casa, de lugar en lugar, y se iban expandiendo. Se iban añadiendo más creyentes a la comunidad de Cristo. Volviendo a nuestro verso base, podremos notar en este verso que la Gran Comisión fue un llamado ministerial de parte de nuestro Señor Jesús a los discípulos, pero este no fue un llamado novedoso, no fue algo nuevo, que ellos no supieran nada acerca de este llamado, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque los discípulos, ¿verdad?, fueron entrenados en todo el ministerio público de Jesús. Todo el ministerio público de Jesús podríamos considerarlo y llamarlo un seminario de cómo evangelizar. Este fue el llamado a los apóstoles. En primera instancia, ese fue el llamado a los apóstoles. A los pescadores, Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, tal como lo dice Marcos 1:7. Es por esto que el evangelismo verdadero es enseñar a toda criatura. ¿Pero qué enseñamos a toda criatura? ¿Qué enseñarían los discípulos a toda criatura?
a todo hombre, a toda mujer, a todo niño. ¿Qué le enseñaría? Jesús dice en el versículo 20, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, a que las guarden. De tal manera de que en el ministerio público de Jesús les enseñó a ellos su propio ministerio. Jesús mismo es el evangelista de evangelistas, el príncipe de los evangelizadores, si podemos considerar este título. Él es el primer apóstol, porque Él es enviado de Dios. Y Él fue el que trajo luz. Él fue el que trajo la verdad a un mundo que yacía en tinieblas. Ahora le encomienda a los discípulos a que continúen su obra evangelística, su obra apostólica. Asimismo, nosotros somos entrenados por Cristo si conocemos a nuestro Señor, si reposamos en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, seremos entrenados y aptos para evangelizar, porque seguiremos la guía de estudio de Jesús, que se encuentra en su ministerio público. Por último, mi querido hermano, en cuanto al concepto de por qué debemos evangelizar, es que el evangelizar, nosotros debemos introducirnos en ello, porque es una necesidad propia del creyente. ¿Cómo así? Bueno, es un deber. Eso lo hemos dicho en casi todos los puntos de las disciplinas espirituales. Es un deber. Pero no solo es un deber, sino también un placer. Para rimar, lo digo. Pero también es un deleite, una necesidad inherente de la profesión la cual nosotros decimos ser. Si somos cristianos, tendremos una necesidad propia, un fuego que nos consume, que no nos permite callarnos este hermoso testimonio. No el testimonio de nuestra conversión, sino el testimonio de Cristo, de la obra de Cristo. No frases cliché, no frases pegajosas acerca del evangelismo, sino la obra, lo que Cristo hizo por nosotros, el evangelio, según las Escrituras. El evangelizar es un deber, una obligación para el creyente, tal como lo acabamos de ver. Pero también es una necesidad imperiosa del genuino creyente. Permítame darle 3 ejemplos de esto. Yo creo que leamos Jeremías 20, versículos 7 al 9. Bueno, voy a leerlo para ustedes. Si usted gusta, puede anotar los versos y posteriormente los estudia. Jeremías 20, versículos 7 al 9. Dice así: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías, como profeta, testificaba las palabras directas de Dios al pueblo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, que padecía las consecuencias de su propio pecado. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Jeremías fue un evangelista exitoso. Según los estándares modernos, probablemente no. Probablemente no. Porque realmente lo único que recibió fue burlas. Lo único que recibió fue rechazo. Actos violentos en contra de él. ¿Y qué dijo Jeremías? Jeremías dijo: ya dejo esto. Ya estoy cansado. No puedo más. Eso lo dijo Jeremías, no lo digo yo. Él dice, y dije, no me acordaré más de él. Ya basta. Ni hablaré más de su nombre. En su nombre, no puedo hablar de parte de él. Y lo que él dice, ya no más. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o resistirlo y no pude.
No pude decirle que no a Él. No pude ganarle a Él. Él me llamó, me capacitó y me llevó a esta situación. Y a pesar del oprobio y el castigo que viene de estos hombres impíos, amo tanto su nombre. Es una pasión que me consume y que no puedo sacar de mis labios el nombre de Dios y sus palabras. No puedo. Lo consumía Dios. Yo quiero hacer un paralelo con otro ejemplo. Es prácticamente similar, no es la misma situación, aunque vivieron cosas similares. Y es Pablo. Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 15 al 17 dice lo siguiente: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por diferentes motivos, muchas personas creen que esta frase del apóstol Pablo está haciendo como una de esas advertencias personales. En el sentido de, ay de mí que no haga lo que debo hacer, porque lo que viene después de eso es terrible para mí. No, ay de mí, de parte de Pablo, es un hombre que entiende su propósito y que prácticamente el sentido de su existencia, de su vida, es anunciar el Evangelio. Es por lo que vivo, es por lo que me levanto cada mañana, es por lo que descanso cada noche para salir y predicar el Evangelio. Ay de mí, no es ese ay de mí de miedo, Dios mío, que no me caiga un rayo después de no evangelizar. No, ese ay de mí es, ¿qué sería de mí? ¿Qué soy yo si no hago aquello por lo cual vivo, sufro, ¿verdad? Persecución, cárcel. Este es mi propósito de existencia. Por esto, Pablo dice, me es impuesta necesidad. Es una necesidad imperiosa en él, que es producido por la obra del Espíritu Santo en Pablo. Él no puede no evangelizar. Él no puede no testificar acerca de Cristo. Esa debería ser nuestra marca distintiva como cristianos. Que no podamos callarnos. Cuando nos dicen que nos callemos, que cerremos nuestras bocas. Recuerdo un amigo en la universidad que tenía problemas existenciales. No sabía si era hombre o mujer, no sabía si era psicólogo o debía hacer otra cosa. No sabía dónde vivir, si vivir aquí, vivir allá. No sabía si trabajar aquí o trabajar allá. Era un sinsentido su vida, era un caos su vida. Una persona que tenía muchas falencias y necesidades. Y siempre yo le hablaba con la palabra de Dios. Él sabía que yo era cristiano. Por impresionante que parezca, a pesar de su negativa constante, él nunca se apartó completamente de mí. Siempre estaba por ahí cerca. Pero recuerdo que en una ocasión, parece que lo exasperé mucho, y él contándome una situación, yo le dije, mira, la palabra de Dios, y cuando iba a decir la palabra de Dios, me dice, no me vengas con tu Biblia. No me vengas con tu Biblia, no me hables de tu Biblia. Así me dijo. Pero hermano, aunque los hombres se resistan, no le hagamos caso a los hombres. Hagámosle caso a aquel Dios Todopoderoso que nos ha hecho partícipe de tal privilegio, de que podamos con nuestros labios pecaminosos, así como los del profeta,
podamos anunciar su palabra. ¿Quién era aquel profeta? Él sentía indignidad por lo que él era, de poder testificar de Dios. Dios santificó sus labios. Así usted y yo somos santificados por Dios para predicar el Evangelio. Y quiero darle ese tercer ejemplo. Bueno, no era el profeta, pero era otro hombre que también tenía esa necesidad imperiosa, que se encuentra en el Salmo 51. El Salmo 51 todos lo conocemos como un salmo de arrepentimiento. Pero hay una parte que como que no tomamos mucha atención. Y es cuando él presenta a Dios el propósito por el cual desea ser limpio de pecado. El salmista David dice en el Salmo 51, versículos 12 y 13 lo siguiente. Versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El salmista entonces dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Sí, David quería ser perdonado por el Señor, quería tener el gozo de la salvación nuevamente. Era un deseo subjetivo, un deseo personal, pero también David el rey, entendió que su llamado era más grande que solamente un perdón personal, sino que también sabía que aquella dádiva que la cual deseaba y pedía fuese renovada en él, también era para todos aquellos que estaban debajo de él, a todo el pueblo que gobernaba. Él también era, por decirlo así, un profeta que a través de su reinado y a través de sus palabras testificaría de Dios, de sus caminos. Y aquel transgresor, así como él lo fue, se convertiría a Dios. Esa era una necesidad propia de un verdadero creyente. Solo un verdadero creyente tendría esta necesidad. Por estos motivos, mi querido hermano, quisiera que usted se involucre más y más en el evangelismo, ¿verdad? Porque es una necesidad propia del cristianismo. Pero no solamente, mi querido hermano, el evangelismo es nuestro fin, sino que también tenemos que tener cuidado con el evangelismo que nosotros practicamos. Evangelizar por evangelizar no es necesariamente algo bueno. No es solamente salir a la calle y decir lo que salga del corazón. Es muy probable que nos equivoquemos gravemente si vamos sin preparación. Por eso es que aquí agrego también cómo evangelizar. ¿Cómo debemos hacerlo? Claro, ya les comenté que Cristo nos capacita. Vayamos a la tutoría de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, quiero recordarle algunos puntos que quiero que usted note y que puede ver también en el ministerio de Jesús, también en el versículo base y en todas las escrituras en general. Son algunos puntos que usted debe tomar en cuenta a la hora de evangelizar. Lo primero es que debemos evangelizar a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijo Pablo acerca del Evangelio cuando debatía acerca de la resurrección a Corintio? Él dijo, ¿verdad?, hablando de la crucifixión según las Escrituras, y hablando también de la resurrección según las Escrituras. Para Pablo era claro que el Evangelio en sí, el Evangelio condensado en estas dos obras magníficas de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, ¿verdad?, condensan la obra milagrosa y redentora culminada de Jesucristo, y esto es según las Escrituras. No según invento, no según revelación nueva, no según espontaneidad en el momento de la conversación con los impíos, no. Es según las Escrituras. Debemos ir preparados en las Escrituras. Segunda forma en que debemos evangelizar es que prediquemos al Cristo crucificado. Con esto me refiero particularmente a que usted no ignore el hecho de que Jesús padeció en la cruz del Calvario por amor
de nosotros. Por alguna extraña razón, el evangelicalismo lo que hace es predicar ciertas partes del evangelio, pero no todo el evangelio. Y el evangelio crucificado, el siervo sufriente, dice el 53, salvó a muchos. Salvó a un hombre como el eunuco en el libro de los Hechos, quien se preguntaba, ¿de quién habla acerca el profeta? ¿Acerca del profeta mismo o acerca de otro hombre? ¿Verdad? En ese momento que Felipe, a través de la guía de la palabra de Dios, le da a entender que ese es Jesucristo, el que habla el profeta en Isaías 53. Y debemos tomar siempre en cuenta la belleza del Cristo sufriente, del Cristo crucificado, porque Él en ese momento nos está enseñando lo siguiente: no hay amor más grande que dar su vida por sus amigos. Ese es el Evangelio. Es un verso sencillo en el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces usted se lo ha dicho a alguien que ama? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a un amigo, hermano, familiar, el amor de Cristo manifestado en esa cruz? Lo he dicho muchas veces. Escuché un predicador, no recuerdo el nombre, creo que fue una frase que decía lo siguiente: el Gólgota fue el púlpito de Dios en el que predicó al mundo su amor. Su amor. Prediquemos ese sermón a los hombres. Y por consiguiente, tercer punto, prediquemos al Cristo crucificado. Al Cristo resucitado, disculpen. Al Cristo resucitado, al Cristo victorioso, al Cristo que garantiza perdón de pecados, que sale victorioso de la tumba, cual sumo sacerdote salía del lugar santísimo, anunciando al pueblo que el sacrificio había sido acepto delante de Dios, había sido recibido por Dios como un sacrificio que satisfizo, ¿verdad?, la deuda de justicia del hombre. En este caso, no era un sacrificio cualquiera, no era un sacrificio imperfecto, era un sacrificio perfecto. Cristo en su resurrección anuncia al mundo: la obra es suficiente, la obra es eficaz, la obra ha sido completada. Y la victoria que obtenemos nosotros es la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre Satanás y sobre nuestro pecado. Ese es el evangelio que debemos predicar también, no algunas partes. Esta sí, esta no le va a gustar a él, mejor hablo así. No, todo el evangelio. Todo el evangelio. Prediquemos, mi querido hermano, punto 4, prediquemos de tal manera de que sea eficaz la obra. ¿Qué quiero decir con esto? No con duda. Por ejemplo, el evangelismo moderno hoy predica un evangelio de: sí, Cristo hizo, pero tú tienes que hacer el 1%. Si no, no eres salvo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque la obra de Cristo es suficiente. Ese es el punto que acabamos de enseñar, que acabamos de poner. No se puede contradecir en una sesión de evangelismo. No podemos decirle a un incrédulo o hacerle creer al incrédulo que él tiene que poner la otra parte de la salvación suya. No. Su arrepentimiento no es poner una parte de su salvación. Su arrepentimiento es porque él es un hombre pecador. Pero ahora tenemos un abogado para con el Padre, a la diestra de Dios, que intercede por nosotros. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados. Una vez que usted ha predicado la verdad del Evangelio, la victoria de Cristo completa y suficiente, desde el está ahí, ha sido consumado. Esa es la obra de Cristo, ese es el anuncio del Evangelio. Sí, Dios demanda que el hombre se arrepienta, pero eso no es ni el 0.01% de la obra salvífica. Esa es la realidad. El hombre tiene que arrepentirse por su pecado, y recibir también el perdón de ese anuncio.
el recibir el perdón de sus pecados. En otras palabras, cuando una persona se arrepiente, no se arrepiente a ver si Dios lo perdona. Se arrepiente ante la garantía y la verdad que acaba de escuchar de que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. Y esa garantía de perdón es la que motiva el corazón de cualquier incrédulo a arrepentirse. Esa es la realidad. Oramos y nos arrepentimos, así como usted y yo nos arrepentimos, con la garantía de que Él nos ha perdonado. Parece mentira, es un detallito, pero a veces nos equivocamos a la hora de evangelizar. No debemos restarle a la obra de Cristo. Cristo cumplió todo. Y por último, predicamos para la gloria de Dios, no para gloria propia. Es lo que decía el apóstol Pablo hace un momento. No lo hace para provecho personal, no lo hace para que sea su nombre, ¿verdad?, exaltado, aplaudido y reconocido por todos. No. Es para que su nombre sea exaltado. Todos conozcan el nombre de Cristo. Todos, ante la escucha de su nombre, hinquen sus rodillas ante Él. Es para que lo vean a Él y no a nosotros. Pero cada día más usted ve estos pseudo evangelistas que parece realmente ser, no sé ni siquiera por qué se llaman evangelistas, pero realmente enfocan y buscan todas las luces, todas las cámaras hacia ellos y no hacia Cristo. Debemos tener cuidado con esa terrible tentación. Nosotros hacemos lo que hacemos, todo para la gloria de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, ante estas verdades? Bueno, predique el Evangelio. En todo lugar, en todo momento. Eso no quiere decir que sea siempre, ¿verdad? Me refiero al hecho de hacerlo sin ningún tipo de contexto. Si su jefe le pide un informe, no le vaya a predicar el Evangelio. Entréguele el informe. Pero busque la ocasión, busque el momento de ocio, un almuerzo, un desayuno con colegas de trabajo, una reunión familiar, ¿verdad? Navidad, donde todos son incrédulos, pero todos celebran la Navidad. Cosas similares. A eso me refiero con en todo lugar, en todo momento. Seamos sabios a la hora de escoger el momento también. También priorice, ¿verdad? Puentes sociales, familia, amistades. Eso es algo que usted tiene al alcance de su mano. No tenemos que ir, ¿verdad?, a buscar familias que no conocemos si aún tenemos una familia, ¿verdad?, que no le conoce a Él. Así que insistamos con nuestras familias, amigos, conocidos. Y luego entonces vayamos a aquellos que no conocemos. Una vez que hemos testificado a aquellos más cercanos. Y tercero, recuerde el Evangelio para sí mismo. En otras palabras, predíquese el Evangelio a usted mismo y revisa siempre su corazón. Si estos motivos que hemos dicho hoy no son parte activa y constante en su vida, debe siempre revisar si su fe está puesta en Cristo. Debe siempre revisar su corazón, si su fe es la fe verdadera. Mi querido hermano, la oración, la adoración, el estudio de la palabra y la generosidad, la cual hemos estado tratando durante todo este mes, todas estas disciplinas cristianas se relacionan entre sí, están íntimamente relacionadas. En el caso de la disciplina de hoy, que es el evangelismo depende de una vida de comunión con Dios, de una vida activa en oración. También depende de una vida constante en el estudio de la palabra. Usted no va al mundo sin las Escrituras. ¿Qué va a predicar? Tiene que tener el contenido de las Escrituras, por eso debe ser un ávido estudioso de la palabra. Y esta disciplina, el evangelismo, es impulsada y exhortada por el hábito de la coinonía y la comunión con los hermanos. Es más, muchas iglesias tienen el hábito y la costumbre
quizás algo más tradicional, más antiguo, de que una vez se acababa el servicio, iban a evangelizar. Salían frescos, con la palabra fresca, a evangelizar. Un día lo haremos. Y por último, mi querido hermano, el evangelismo es apoyado por las ofrendas, las misiones y evangelismo es apoyado por las ofrendas y aportes de sus santos escogidos. Que Dios nos ayude a testificar fielmente su nombre. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Te bendecimos y te alabamos por este tiempo hermoso que tú nos brindas para estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, y danos valor. Ayúdanos a serte fiel en esta gran comisión que es testificar de tu santo nombre. Y que todos los hombres, todos aquellos que conocemos y aquellos que conocemos también, conozcan tu nombre, conozcan tu voluntad, conozcan tus preceptos y mandatos. Que sean, Señor, transformados a través de tu evangelio y que ellos puedan unirse a nosotros como una comunidad que busca exaltarte a ti y que tu nombre sea famoso en todo lugar. Ayúdanos, oh Dios, en esta ardua tarea, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.